Buenos días, queridos hermanos, querida familia, amigos y con cada uno de mis semejantes. En esta mañana quiero hablarles de algo que considero que es muy importante en este tiempo en el cual estamos viviendo, acerca de nuestra relación con la palabra del Señor. Yo creo que todo ser humano en este tiempo de preocupación debemos de buscar acercarnos más a nuestro Señor. Y una de las maneras que tenemos para acercarnos a Él y ir conociendo más de Él es a través de su bendita palabra. Quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3. Él dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado es la persona que dedica tiempo a escudriñar las sagradas escrituras, porque esa es una de las necesidades más grandes que tenemos como seres humanos, especialmente aquellos que creemos en ese Dios maravilloso, en ese Dios tan grande que no cabe en nuestra mente la grandeza de Él, la grandeza de su poder y la grandeza de su amor, de darnos esta carta bendita, esta carta de amor que proviene de Él para sus criaturas y en especialmente para sus hijos. A través de ella podemos conocerlo más a Él, podemos alimentarnos, fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Quiero hablarles un poquito acerca de su pueblo Israel. El pueblo Israel es el pueblo físico de Dios, mas el pueblo espiritual es la iglesia, su iglesia. El Señor tiene su iglesia. Y espero, hermano o hermana, que usted esté en la iglesia que corresponde al Señor. Porque hay muchas iglesias, hay muchas religiones en este mundo. Entonces nuestra tarea, nuestra responsabilidad es saber cuál es la iglesia de Él. Porque así le dijo el Señor a sus discípulos sobre esta gran verdad. ¿Cuál era esa gran verdad? La respuesta que Dios le dio al apóstol Pedro, y Pedro lo compartió con los discípulos y con el Señor. Él dio esa respuesta maravillosa que nuestro Dios le había dado. ¿Cuál? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Fue la respuesta que el Señor, nuestro Dios, dio al apóstol Pedro.
Y él dijo: sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mi querida familia, mis amigos, mis semejantes, busquemos más del Señor, conozcamos más de Él, y la única manera que tenemos es a través de su palabra. Por eso Él dice: bienaventurado es, bendito es, afortunado es aquel que escudriña, el que oye y el que obedece la palabra del Señor. El pueblo de Israel nos da el ejemplo. Israel emigró a Egipto y en Egipto vivieron más de 400 años. Fueron convertidos en esclavos y llegó el tiempo de la liberación. Dios libera a su pueblo de la esclavitud, del hombre por el hombre. Qué triste, qué lamentable. Los sacó de la tierra de esclavitud y los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Y en el trayecto, este pueblo pasó por una serie de dificultades. Hasta tuvieron una guerra con Amalek. Y Dios les dio el triunfo, porque nuestro Dios no abandonó a su pueblo. Él estuvo con ellos de día y de noche. Dice que de día los dirigía por una columna de nube y de noche por una columna de fuego. Luego, más adelante, el Señor habla con Moisés y le dice: yo quiero tener un lugar para que esté dentro de mi pueblo. ¿Hasta dónde llega el inmenso amor de nuestro Dios para con sus criaturas? Luego, más tarde, el líder que Dios usó para sacar a Israel de la esclavitud, el Señor le dijo: Moisés, es tiempo que vengas conmigo. Prepara todo y elige a Josué como el líder, el que te va a reemplazar, el brazo derecho de Moisés. Se llamó Josué. Y queridos hermanos, querida familia, amigos, estas palabras que el Señor le dijo para animar, para ponerlo al tanto a Josué de su voluntad, lo que él esperaba de su pueblo. Y esto está en el libro de Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, comenzando en el versículo 5, dice así: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Maravillosa promesa del Señor. En el versículo 6 le dice: esfuérzate. Eso es lo que tenemos que continuar, mis queridos hermanos, en estos tiempos difíciles. Esforzarse para que nuestra fe no decaiga, no mengüe,
en Él. Por eso Él nos dice, esfuérzate, haz tu parte, que el resto lo haré yo. Así dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Luego en el versículo 7 nuevamente el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo las cosas que emprendas. En el versículo 8 le dice, nunca, querido hermano, hermana, querida familia, queridos amigos, mire esta recomendación, esta súplica del Señor a su líder Josué, a un nuevo líder. Nunca, le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilla es cuando uno decide hacer la voluntad del Señor. Y le vuelve a recomendar el Señor a Josué y a usted y a mí en el versículo 9, y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, hermano, hermana, querida familia, queridos amigos, no temas, no desmayes, porque Jehová nuestro Dios estará con ustedes y conmigo donde quiera que estemos. Que Dios bendiga tu corazón con su bendita palabra. Más tarde ya en el Nuevo Testamento, el Señor nos pide a sus hijos, a su iglesia, a todo ser humano, nos pide que debemos de escudriñar las Escrituras, no solamente oírlas o leerlas, sino escudriñarlas, que quiere decir, rebusca lo que yo quiero decirte, lo que yo quiero que tú hagas para que mejores tu vida. Escudriñar a través del apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, el Señor nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les tengo un ejemplo de una secta, de una religión, en ese tiempo llamado los saduceos. Mire lo que les dijo, lo que el Señor respondió a una pregunta que le hicieron estos religiosos. En Mateo capítulo 22 y el versículo
29. Mateo capítulo 22, el versículo 29. Dice así el Señor. También leyendo el versículo 28, porque la pregunta era en cuanto a la resurrección. Y dice en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces el Señor respondió y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lamentablemente, el Señor les habla de dos cosas muy importantes y le dice: ignoráis. Ignoráis que las Escrituras y a la vez ignoráis el poder de Dios. Eso es lo que hace falta, que esta humanidad, que cada ser humano, que dejemos de ser ignorantes a la verdad de Dios, que vayamos a ella, que el estudiar, el escudriñar la palabra de Dios debe ser lo más importante en nuestra vida cristiana, porque a través de ella podemos ir conociendo más y más acerca de Él. Así que, mis queridos hermanos, amados, mi querida familia, mis queridos amigos, ojalá que no llegue el momento de que el Señor nos diga: ignoras mi palabra, no conoces mi palabra, no lo has estudiado, no lo has escudriñado, le has dado más importancia a las mentiras de los seres humanos, de los hombres, y no le has dado importancia a la verdad. Buscas tu ayuda en lo que nadie puede darte. Y el Señor nos dice: solo yo puedo hacer lo imposible posible. Vayamos a la verdad. Allá en Juan, para terminar en esta mañana del domingo 5 de abril, en San Juan capítulo 5 versículo 24, el Señor nos dice: de cierto os digo. Nos repite 2 veces: de cierto os digo. ¿Por qué? Por la importancia de lo que nos va a decir. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Queridos amigos, esta es la verdad. Esto es lo que Dios espera de usted también, que creas en el único Dios poderoso, no solo en poder, sino en el poder del gran amor que Él tiene hacia la humanidad, hacia usted y a mí. Nos promete vida eterna y nos promete que seremos librados de la condenación eterna. ¿Por causa de qué? Por causa de haber pecado. Mis queridos hermanos, querida familia, queridos amigos, busquemos más del Señor. Y la manera de hacerlo es a través de esta carta de amor, esta carta bendita
su palabra. Llevemos a cabo, escudriñémoslo y obedezcamos lo que Él nos dice. Que el Señor del cielo y de la tierra, Creador nuestro y Salvador, Él quiere ser tu Salvador. Mi querido amigo, amiga, Él quiere ser tu Salvador. Él vino a dar su vida para ti y para mí y para toda la humanidad. Por amor dio su vida. Así que cree en Él, cree en su poder, arrepiéntete de tus pecados, busca al Señor, aliméntate a través de su bendita palabra. Que nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nos siga bendiciendo en este domingo 5 de abril. Amado Dios, en esta hora especial, en esta hora en la cual nos has permitido, Señor, relacionarnos con tu bendita palabra, con estas palabras de promesa, de esperanza, de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tener tu palabra y gracias, Señor, por tenerte a ti. Aunque no todos te tenemos, pero te doy gracias por los que ya te tenemos y te ruego por los que todavía faltan. Reconocer que tú veniste a este mundo por amor a nosotros. Diste tu vida y tu sangre para librarnos de la condenación eterna. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Te suplico una bendición especial para cada uno que tenga la oportunidad de escuchar este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén.